El vuelo a Chile lo tomo yo. La frase volvió a escucharse en la sala de planificación de una importante aerolínea británica y, como ocurría cada vez que aparecía Santiago de Chile en el calendario mensual, varios pilotos comenzaron inmediatamente a negociar cambios de turno. Algunos ofrecían intercambiar vuelos a Nueva York. Otros estaban dispuestos a renunciar a una escala en Dubái. Incluso había quienes llevaban meses intentando conseguir aquella ruta. Para Daniel Whitmore aquello era completamente absurdo. Tenía 39 años, 12 años de experiencia como piloto comercial y había cruzado suficientes veces el Atlántico como para pensar que ninguna ruta podía justificar semejante entusiasmo. Había volado a Europa, Norteamérica, Medio Oriente, Asia y parte de Sudamérica. Había aterrizado con tormentas eléctricas. Había atravesado turbulencias capaces de hacer palidecer incluso a pasajeros acostumbrados a viajar. Había tenido que desviar vuelos por problemas técnicos, enfrentar aeropuertos congestionados y mantener la calma mientras cientos de personas dependían de sus decisiones. Daniel estaba orgulloso de algo por encima de todo, su racionalidad. Para él un avión era una máquina. Un vuelo era una operación. Y un pasajero era alguien que debía llegar sano y salvo desde un punto A hasta un punto B. Por eso, cada vez que observaba aquel extraño entusiasmo por los vuelos hacia Chile, levantaba una ceja. Otra vez con Santiago, murmuró aquella mañana mientras bebía café. A pocos metros estaba Richard Collins, capitán de 58 años, uno de los pilotos más respetados de la compañía. Richard había volado a Chile muchas veces. Era justamente uno de quienes intentaba quedarse con esa ruta cada vez que podía. Daniel finalmente decidió preguntarle. Richard, ¿qué tiene Chile? El veterano levantó la mirada. ¿Cómo? Todos se vuelven locos cuando aparece Santiago. Se cambian turnos, negocian rutas, prácticamente compiten entre ustedes. ¿Qué tiene de distinto? Al final es otro vuelo largo. Richard sonrió. No se rió. No intentó convencerlo. Simplemente respondió. Hay cosas que no se entienden mirando un calendario. Daniel frunció el ceño. Richard tomó su carpeta y añadió. Cuando te toque hacerlo, vas a entender. Y se marchó. Aquella respuesta, lejos de aclararle algo, terminó irritándolo un poco. ¿Entender qué? ¿Que Chile tenía montañas bonitas? ¿Que la comida era buena? ¿Que Santiago estaba rodeado por la cordillera? Daniel había visto paisajes espectaculares en medio planeta. Había volado sobre los Alpes, atravesado el Atlántico durante amaneceres impresionantes y observado desde la cabina ciudades enteras iluminadas durante la noche. No necesitaba viajar a Chile para emocionarse. O eso creía. Porque Daniel cargaba además con una visión bastante desgastada de los pasajeros. Meses antes había realizado uno de los vuelos más agotadores de su carrera. Desde el momento del embarque había comenzado el caos. Personas intentando ingresar antes de que llamaran a su grupo. Discusiones por los compartimientos superiores. Pasajeros hablando a gritos. Otros ignorando repetidamente las instrucciones de la tripulación. Durante el vuelo 2 hombres terminaron discutiendo tan violentamente que un auxiliar tuvo que intervenir. Cuando comenzó el descenso, varias personas se levantaron pese a que la señal de cinturones continuaba encendida. Pero lo peor vino después. Una vez que todos abandonaron el avión, Daniel salió de la cabina. Lo que encontró lo dejó mirando el pasillo durante varios segundos. Envases tirados. Servilletas usadas. Botellas vacías. Restos de comida entre los asientos. Bolsillos de los respaldos llenos de basura. Manchas de bebidas en el piso. Mantas abandonadas de cualquier manera. Los trabajadores encargados de la limpieza entraron rápidamente. Ninguno parecía sorprendido. Eso fue precisamente lo que más impactó a Daniel. Para ellos era normal. Mientras caminaba hacia la salida pensó. Quizás esto es simplemente lo que significa viajar hoy. Durante sus primeros años como piloto había sentido algo completamente diferente. Recordaba perfectamente el orgullo que experimentó en su primer vuelo comercial. El uniforme. La cabina. La responsabilidad. El instante exacto en que el avión abandonaba la pista. Mirar el amanecer desde 10.000 metros de altura. Saber que detrás de él viajaban cientos de personas con historias, familias, trabajos, vacaciones, despedidas y reencuentros.
Pero con el tiempo aquella emoción se había desgastado. Los vuelos comenzaron a convertirse en números. Horas. Procedimientos. Combustible. Rutas. Protocolos. Daniel seguía amando pilotar, pero había dejado de sentir que existiera algo especial entre quienes trabajaban dentro del avión y quienes ocupaban los asientos. Es nuestro trabajo, se repetía. No había que esperar agradecimiento. No había que buscar emociones. Había que despegar, volar y aterrizar con seguridad. Nada más. Por eso la obsesión de sus compañeros con Chile le parecía casi infantil. Hasta que un martes por la tarde abrió el programa de vuelos del mes siguiente. Su mirada quedó inmóvil. LHR SCL. Londres-Santiago. Daniel Whitmore. Leyó la línea 2 veces. Luego una tercera. Era real. Finalmente le había tocado. Y en lugar de emoción sintió una pequeña satisfacción. Perfecto. Ahora podría comprobar personalmente qué había detrás de todas aquellas historias. Incluso pensó que, al regresar, molestaría a Richard. Tenías razón, Richard. Chile tiene exactamente lo mismo que cualquier otro destino. La mañana del vuelo Londres amaneció gris. Daniel llegó al aeropuerto como siempre. Café negro. Documentos. Reunión con la tripulación. Revisión meteorológica. Chequeo de ruta. Todo normal. Hasta que comenzó a caminar hacia la puerta de embarque. A medida que se aproximaba, algo llamó su atención. No escuchaba el ruido que esperaba. Había mucha gente. Familias chilenas regresando a casa. Estudiantes. Adultos mayores. Turistas europeos. Personas que probablemente habían estado trabajando en Reino Unido. Pasajeros con mochilas, maletas enormes y bolsas de regalos. Pero no había caos. Daniel redujo ligeramente el paso. Observó cómo los pasajeros esperaban mientras el personal organizaba los grupos. Por supuesto había conversaciones. Había risas. Había familias hablando con entusiasmo. No era una escena silenciosa ni artificial. Pero había orden. Una mujer mayor estaba delante de un joven chileno. Cuando comenzó a moverse la fila, el muchacho dio un paso hacia un costado. Pase usted primero, señora. No, mijito, si estaba usted antes. No importa, pase nomás. Daniel escuchó la conversación desde cierta distancia. La señora terminó avanzando. Muchas gracias. De nada. Nada extraordinario. Y justamente por eso llamó su atención. Unos minutos después otra pasajera se acercó al mostrador. La trabajadora revisó sus documentos, le explicó algo relacionado con el equipaje y terminó el proceso. Muchas gracias por la ayuda, dijo la mujer. La empleada sonrió. Que tenga buen viaje. Daniel siguió caminando. Bueno, pensó. Gente educada. Tampoco es para tanto. Todavía estaba decidido a no dejarse impresionar. El embarque comenzó. Daniel permaneció algunos minutos cerca de la entrada antes de dirigirse a la cabina. Entonces empezó a notar pequeños detalles. Los pasajeros saludaban. Buenos días. Hola. Gracias. Permiso. Un hombre que acomodaba su maleta vio que estaba ocupando demasiado espacio y volvió a sacarla para reorganizarla. Disculpe, le estoy tapando todo, le dijo al pasajero del asiento vecino. Una mujer ayudó a otra persona a levantar una maleta. Un joven esperó en el pasillo para que una pareja de adultos mayores pudiera sentarse primero. Daniel observaba. No era perfección. Había niños inquietos. Había pasajeros buscando asiento. Algunos llevaban demasiado equipaje de mano. Otros preguntaban varias veces dónde debían sentarse. Era un vuelo comercial normal. Sin embargo, el ambiente era distinto. Parecía existir una especie de preocupación constante por no incomodar demasiado al otro. Daniel entró finalmente a la cabina. Veamos cuánto dura, pensó. El avión despegó de Londres. Horas después, cuando comenzaron los servicios de comida, Daniel recibió un reporte de rutina. Nada especial. Pasó otra hora. Otro reporte.
todo normal. Durante su descanso encontró a una de las auxiliares británicas, Emily Parker, preparando café. ¿Cómo va atrás? Emily lo miró sorprendida. Muy tranquilo. ¿Sin problemas? Ninguno. Luego sonrió. Ahora entiendo por qué varios quieren esta ruta. Daniel soltó una pequeña risa. No empieces tú también. Te lo digo en serio. Hay pasajeros que nos agradecen prácticamente cada cosa. Daniel levantó una ceja. ¿Cada cosa? Agua, café, comida, retirar una bandeja, gracias, muchas gracias, qué amable. Una señora incluso me dijo que descansara cuando pudiera porque el vuelo era largo. Daniel no respondió. Emily continuó. Uno está acostumbrado a escuchar principalmente cuando algo está mal. Esto es distinto. La frase quedó dando vueltas en su cabeza. Uno está acostumbrado a escuchar principalmente cuando algo está mal. Daniel volvió a la cabina. Las horas continuaron pasando. Sobrevolaron el Atlántico. Luego Sudamérica. Finalmente comenzó a aparecer el territorio chileno. Cuando la cordillera empezó a distinguirse en la distancia, uno de los copilotos señaló hacia adelante. Mira eso. Daniel había visto fotografías. Pero desde la cabina era diferente. La enorme barrera de montañas parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Algunos picos todavía tenían nieve. La luz de la mañana golpeaba las laderas y proyectaba sombras gigantescas. Abajo comenzaban a aparecer las zonas urbanas. Daniel se sorprendió mirando durante más tiempo del necesario. Sin embargo, inmediatamente se corrigió. Bonito paisaje. Eso es todo. Comenzó el descenso. La tripulación anunció que todos debían permanecer sentados. Daniel recordó automáticamente otros vuelos. Pasajeros levantándose. Personas intentando abrir compartimientos antes de tiempo. Gente caminando hacia el baño durante la aproximación. ¿Esperó algún aviso? Nada. El avión tocó pista. Los motores rugieron durante la desaceleración. Finalmente avanzaron hasta la posición asignada. Daniel completó los procedimientos. Entonces hizo algo que normalmente no hacía tan rápido. Salió de la cabina. Quería mirar. La señal de cinturones seguía encendida. La mayoría permanecía sentada. Cuando finalmente se apagó, comenzaron a levantarse. Claro que apareció el movimiento habitual. Personas sacando chaquetas. Teléfonos encendiéndose. Maletas bajando. Familias reuniendo sus cosas. Pero Daniel volvió a notar aquella particularidad. No parecía existir una competencia desesperada por salir primero. Un hombre dejó pasar a una mujer. Otro sostuvo el compartimiento mientras una señora retiraba su bolso. Gracias. De nada, que esté bien. Los pasajeros comenzaron a caminar hacia la puerta. Entonces sucedió algo que Daniel no esperaba. Gracias, capitán. Daniel miró. Un hombre de unos 50 años acababa de hablarle. Muy buen vuelo. Gracias, respondió Daniel casi automáticamente. Luego vino una pareja. Muchas gracias. Una mujer joven. Gracias por traernos bien. Un adulto mayor. Excelente vuelo, caballero. Daniel comenzó a sentirse extraño. Había recibido agradecimientos anteriormente. Por supuesto. Pero no así. No uno detrás de otro. No con aquella naturalidad. Una señora incluso se detuvo, lo miró y dijo. Debe estar cansado. Muchas gracias por el viaje. Daniel sonrió. Gracias a usted. Al decirlo sintió algo que hacía años no experimentaba. No era orgullo profesional. Era algo mucho más sencillo. Se sentía visto. Durante 12 años había transportado a miles de personas. Pero la mayoría jamás sabía quién estaba dentro de la cabina. Y estaba bien. Ese era el trabajo. Sin embargo, escuchar directamente a aquellos pasajeros hacía que la operación dejara de sentirse completamente anónima. Daniel permaneció junto a la puerta. Finalmente casi todos habían descendido. Entonces decidió caminar por el avión. Quizás fue curiosidad.
Quizás quería comparar aquella cabina con tantas otras que recordaba. Avanzó por la primera fila. Miró el piso. Nada. Segunda fila. Una revista estaba fuera de posición, pero no había basura. Tercera. Cuarta. Quinta. Daniel comenzó a mirar con más atención. Había vasos y residuos, por supuesto, pero muchos estaban agrupados ordenadamente donde la tripulación pudiera retirarlos. Los cinturones no estaban completamente revueltos. Varias mantas estaban dobladas sobre los asientos. Algunos pasajeros incluso habían juntado sus propios desechos dentro de las bolsas proporcionadas durante el vuelo. Daniel siguió caminando. No puede ser. Emily venía detrás. ¿Qué? Siempre queda así. La auxiliar sonrió. Bastante seguido. ¿Ellos mismos ordenan? Muchos sí. Daniel quedó en silencio. Entonces observó movimientos cerca del fondo. Todavía quedaba una pasajera. Una mujer chilena de unos 50 años. Durante todo el vuelo Daniel ni siquiera había reparado en ella. Vestía de manera sencilla. Llevaba un bolso negro y una chaqueta doblada sobre el brazo. La mujer miró debajo de su asiento. Recogió algo. Era un pequeño envoltorio. Lo puso dentro de una bolsa. Después revisó el bolsillo delantero. Sacó una servilleta usada y la guardó también. Daniel pensó que terminaría ahí. Pero no. La mujer desplegó la mesa. Sacó una toallita de su bolso. Limpió rápidamente la superficie. Luego dobló la manta que había utilizado. Acomodó la almohada. Revisó una última vez el piso. Daniel la observaba desde varios metros. Ella no sabía que alguien estaba mirándola. No intentaba demostrar nada. No estaba grabando un vídeo. No esperaba elogios. Simplemente estaba dejando el lugar como le parecía correcto dejarlo. Cuando terminó, tomó sus cosas y caminó hacia adelante. Al pasar junto a Daniel sonrió. Muchas gracias por el vuelo. Daniel miró brevemente hacia el asiento que ella acababa de dejar. Disculpe, dijo. La mujer se volvió. Daniel no sabía exactamente qué quería preguntar. Finalmente dijo. Vi que limpió su lugar antes de salir. La pasajera pareció sorprendida por la observación. ¿Así? ¿Siempre hace eso? La mujer se encogió ligeramente de hombros. Bueno, si uno ensució, tiene que dejar más o menos ordenado, ¿no? Lo dijo como si la pregunta fuera extraña. Daniel sonrió. Supongo. Ella añadió. Además después viene otra persona. Y los que limpian también tienen harta pega. Aquella frase fue corta. Pero golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. Los que limpian también tienen harta pega. La mujer no estaba pensando únicamente en ella. Estaba pensando en alguien que todavía ni siquiera había entrado al avión. Un trabajador desconocido. El siguiente pasajero. Otra persona. Que esté muy bien, dijo la mujer. Igualmente. Ella continuó hacia la salida. Daniel permaneció inmóvil. Entonces pensó algo que no habría imaginado unas horas antes. Quizás Richard tenía razón. Quizás aquello no se trataba solamente del vuelo. Continuó avanzando por el pasillo. Más adelante encontró otra manta doblada. Después otra. Un vaso colocado cuidadosamente dentro de una bandeja. Un cinturón acomodado. Pequeñas cosas. Ninguna digna de aparecer en un noticiero. Ninguna suficientemente espectacular como para convertirse por sí sola en una historia. Pero juntas producían un efecto extraño. Demostraban consideración. Y personalmente creo que aquí está el punto realmente interesante de esta historia. Muchas veces, cuando desde el extranjero se habla de Chile, la conversación se llena rápidamente de estereotipos. Que los chilenos hablan demasiado rápido. Que cuesta entenderles. Que reclaman por todo. Que son desconfiados. Que conducen apurados. Que Santiago vive estresado. Que existe desigualdad. Que el metro en hora punta puede convertirse en una batalla. Algunas críticas tienen bases reales. Otras están exageradas.
Pero existe una parte de la cultura chilena que muchas veces pasa completamente inadvertida porque no hace ruido. Ese, gracias. Ese, permiso. Ese, pase nomás. Ese, necesita ayuda. Ese hábito de pensar en la persona que viene después. No todos lo hacen. Obviamente. Chile no es un país compuesto por santos. En ninguna parte del mundo existe una sociedad perfecta. Pero justamente por eso resulta interesante cuando un extranjero descubre pequeños comportamientos que contradicen las ideas que llevaba consigo. Daniel todavía no sabía cómo describir lo que estaba sintiendo. Hasta que apareció el último pasajero. Era un hombre de aproximadamente 65 años. Cabello canoso. Chaqueta oscura. Caminaba lentamente. Al llegar frente a Daniel se detuvo. ¿Usted es el capitán? Sí. El hombre extendió la mano. Quería agradecerle. Daniel se la estrechó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, respondió el pasajero. Fueron muchas horas. Nos trajeron impecable. Después miró brevemente hacia la cabina. Yo le tengo respeto a la gente que hace este trabajo. Uno va sentado atrás, comiendo, durmiendo y reclamando porque el café está frío, pero ustedes vienen trabajando todo el viaje. Daniel sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. El hombre sonrió. Que descanse, capitán. Muchas gracias, señor. El pasajero caminó hacia la puerta. Daniel permaneció observándolo hasta que desapareció. Durante años había intentado convencerse de que no necesitaba reconocimiento. Y técnicamente era verdad. Un piloto no puede depender emocionalmente de que los pasajeros lo feliciten. Pero existe una enorme diferencia entre necesitar reconocimiento y descubrir que alguien aprecia tu trabajo. Daniel finalmente comprendió esa diferencia. Cuando los trabajadores de limpieza entraron, uno de ellos hizo una pequeña broma con Emily. Daniel no entendió completamente el español. Pero vio las sonrisas. Vio la forma en que revisaban las filas. Uno de ellos comentó algo sorprendido al encontrar tan poco desorden. Daniel salió del avión. Al caminar por la terminal del aeropuerto de Santiago continuó observando. Familias esperando. Personas abrazándose. Una madre llorando al recibir a su hijo. Un hombre sosteniendo un cartel hecho a mano. Abuelos rodeados por nietos. Pasajeros cansados empujando maletas. Nada extraordinario. Pero Daniel ya no estaba mirando de la misma manera. En algún momento se acercó a una ventana. La cordillera estaba allí. Gigantesca. Mucho más cerca de lo que imaginaba. Y por primera vez en mucho tiempo permitió que un pensamiento poco profesional, poco racional y completamente emocional apareciera en su cabeza. ¿Qué suerte tengo de hacer este trabajo? El mismo hombre que horas antes quería demostrar que el vuelo a Chile era exagerado ahora estaba emocionado por el regreso. Pero la historia todavía no terminaba. Durante su estadía en Santiago, Daniel y parte de la tripulación salieron a comer. Eligieron un restaurante sencillo. Nada lujoso. Daniel pidió recomendaciones. Le hablaron de pastel de choclo, empanadas, cazuela, combrio y otros platos que apenas conocía. Finalmente terminó probando una empanada de pino. La abrió demasiado rápido. Se quemó. Emily comenzó a reír. El camarero también. Tiene que esperar un poquito, jefe, le dijo. Daniel se rió. Después pidió otra cosa. Durante la conversación mencionaron que era la primera vez que visitaba Chile. El camarero inmediatamente comenzó a recomendar lugares. Valparaíso. Cajón del Maipo. Viña del Mar. El Sur. San Pedro de Atacama. Cuando Daniel explicó que solo tendría una escala corta, el hombre hizo un gesto de decepción. Entonces va a tener que volver. Aquella frase volvió a hacerlo sonreír. Al día siguiente caminaron por algunas zonas de Santiago. Daniel escuchaba español chileno por todas partes y prácticamente no entendía nada cuando las personas hablaban rápido. ¿Eso fue español? Preguntó después de escuchar conversar a dos jóvenes. Emily soltó una carcajada. Supuestamente. Daniel también se rió. Pero cuanto más observaba, más se desmontaba la imagen rígida con la que había llegado. Chile no era silencioso.
tampoco extremadamente formal. Los chilenos podían hablar fuerte, bromear, discutir y moverse con prisa. Pero debajo de todo aquello aparecía constantemente una cercanía que él no esperaba. En una cafetería una señora le indicó dónde debía retirar su pedido. En una esquina un hombre le explicó cómo llegar al hotel. Cuando Daniel no entendió, el desconocido repitió más lentamente. Después incluso caminó con él media cuadra. Es para allá. Muchas gracias. De nada, amigo. Amigo. Daniel llevaba menos de 24 horas en Chile. Aquel hombre jamás volvería a verlo. Sin embargo, había utilizado la palabra con una naturalidad sorprendente. Entonces comenzó a comprender por qué algunos compañeros disfrutaban tanto aquel destino. No porque todos los pasajeros fueran perfectos. No porque Chile fuera una especie de paraíso. No porque cada chileno actuara de la misma manera. Eso habría sido una caricatura. Era algo más difícil de explicar. Una sensación de reciprocidad. Cuando la tripulación trataba bien a las personas, muchas respondían de vuelta. Cuando alguien ayudaba, aparecía un agradecimiento. Cuando existía un gesto amable, a menudo aparecía otro. Y esa reciprocidad podía transformar por completo un trabajo rutinario. El vuelo de regreso a Londres confirmó aquella impresión. Daniel estuvo mucho más atento. Esta vez escuchó conscientemente los saludos al embarcar. Los agradecimientos durante el servicio. Las conversaciones entre pasajeros. Una señora le ofreció un dulce chileno a una auxiliar. Un hombre ayudó a subir una maleta que no era suya. Una pareja habló durante algunos minutos con un trabajador antes de agradecerle por la atención. Claro que también hubo problemas. Un pasajero reclamó por su asiento. Otro se molestó porque no quedaba la opción de comida que quería. Un niño lloró durante casi una hora. Era la realidad. Y esto hace que la historia sea más interesante. Porque Daniel comprendió que no necesitaba encontrar perfección para descubrir algo valioso. El respeto no significa ausencia de problemas. La consideración no significa que todos se comporten impecablemente. La cultura de un país no puede resumirse usando un solo comportamiento. Pero ciertos detalles repetidos pueden revelar algo. Cuando aterrizaron en Londres, Daniel volvió a salir de la cabina. Esta vez lo hizo intencionalmente. Quería despedirse. Gracias. Muchas gracias. Buen vuelo. Que estén bien. Daniel respondió a cada uno. Entonces apareció una señora mayor. Antes de bajar se detuvo. Muchas gracias por llevarnos. Daniel sonrió. Fue un gusto. La mujer respondió. Y cuando vuelva a Chile, coma completos. Daniel quedó confundido. ¿Completos? La señora comenzó a reír. Pregunte nomás. Pero no vaya a pedir uno chico. Y se marchó. Daniel soltó una carcajada. Aquello terminó de romper la barrera. Al día siguiente regresó al aeropuerto de Heathrow. Entró a la misma sala donde semanas antes había observado con ironía la pelea por los vuelos hacia Santiago. Richard estaba sentado tomando café. Daniel caminó directamente hacia él. Tenías razón. Richard levantó la mirada. ¿Sobre qué? Daniel sabía perfectamente que estaba fingiendo. Sobre Chile. El capitán sonrió. ¿Qué pasó? Daniel se sentó. Durante algunos segundos no supo cómo explicarlo. Finalmente dijo. Yo pensaba que ustedes querían esa ruta por Santiago, por la cordillera o porque la escala era entretenida. Richard negó suavemente. Eso ayuda. Daniel soltó una pequeña risa. Pero no es eso. No. Son las personas. Richard no respondió. Daniel continuó. No sé cómo explicarlo. No es que todos sean perfectos. No lo son. Pero te hacen sentir que hay alguien al otro lado del servicio. Richard apoyó el café sobre la mesa. Daniel recordó al hombre que le había agradecido. A la mujer que limpió su asiento. A los pasajeros diciendo gracias. Al desconocido de Santiago llamándolo amigo. Durante años pensé que nuestro trabajo terminaba cuando aterrizábamos, dijo Daniel. Seguridad. Procedimientos. Puntualidad.
Eso era todo. Richard lo escuchaba. Pero cuando alguien reconoce lo que haces, incluso con 2 palabras, cambia completamente la experiencia. Richard asintió. Ahora entiendes por qué peleamos por Santiago. Daniel rió. Ahora voy a empezar a pelear yo también. Bienvenido al problema. Ambos se rieron. Pero aquella experiencia produjo un cambio mucho más profundo. Daniel comenzó a observar a los pasajeros de otra manera en todas sus rutas. No solo a los chilenos. Había descubierto algo importante gracias a ellos, pero la lección no pertenecía exclusivamente a Chile. En un vuelo posterior hacia Europa, una niña pequeña lo vio salir de la cabina. La menor levantó tímidamente la mano. Daniel se detuvo. Sonrió. Le devolvió el saludo. La niña abrió los ojos sorprendida. Su madre también sonrió. Antes Daniel probablemente habría seguido caminando. Ahora entendía que detrás de cada asiento había una persona. Alguien viajaba para casarse. Otro regresaba después de años lejos de su familia. Alguien iba a despedirse de un ser querido. Otro comenzaba estudios. Uno viajaba por primera vez. Otro tomaba un avión todas las semanas. Todos parecían simples pasajeros cuando uno cerraba la puerta de la cabina. Pero ninguno era simplemente un número. Y quizás la transformación más importante fue esa. Chile no convirtió a Daniel en mejor piloto técnicamente. No le enseñó a aterrizar. No mejoró sus procedimientos. No aumentó sus horas de vuelo. Le recordó para quien estaba volando. Pasaron algunos meses. Una mañana se publicó el nuevo calendario. Inmediatamente comenzó el ruido en la sala. ¿Quién tiene Santiago? Déjame ver. No puede ser. Richard, te salió otra vez. Daniel abrió su propio horario. LHR-SCL. Volvió a aparecer. Esta vez su reacción fue completamente diferente. Sonrió. Un piloto joven sentado cerca lo observó. ¿Por qué todos quieren tanto ese vuelo? Daniel levantó lentamente la cabeza. La escena era casi idéntica a aquella conversación que había tenido meses atrás. Por un instante pensó en explicarle todo. La puerta de embarque. Los agradecimientos. La mujer limpiando su asiento. El hombre que se detuvo para reconocer el trabajo de la tripulación. La cordillera. El camarero. El desconocido que lo llamó amigo. Pero finalmente decidió responder exactamente como Richard había respondido. Hay cosas que no se entienden mirando un calendario. El joven frunció el ceño. Daniel tomó sus documentos. Antes de salir añadió. Cuando te toque Chile, vas a entender. Y se marchó sonriendo. A mí personalmente esta historia me parece interesante porque toca una discusión que aparece constantemente cuando hablamos de países latinoamericanos. Muchas veces somos extremadamente rápidos para señalar nuestros defectos. Y los chilenos quizás incluso más. Basta escuchar una conversación cotidiana para encontrar críticas sobre Chile. Que el país está mal. Que todo funciona peor. Que la gente está más pesada. Que antes había más respeto. Que nadie ayuda a nadie. Que Santiago es demasiado individualista. Que se perdió la educación. Y probablemente existan razones legítimas detrás de muchas de esas sensaciones. Pero cuando una persona vive permanentemente dentro de una sociedad, algunas cosas positivas se vuelven invisibles. Uno deja de notar aquello que considera normal. Tal vez un chileno diga, gracias, y no piense absolutamente nada. Tal vez diga, permiso, automáticamente. Quizás sostenga una puerta. Quizás le diga, pase nomás, a una persona mayor. Quizás agradezca al conductor. Quizás ordene un poco la mesa antes de irse. Son acciones minúsculas. Pero un extranjero que proviene de un contexto diferente puede observarlas con otros ojos. Y justamente ahí nace la reacción que mueve toda esta historia. Daniel llegó a Chile pensando que iba a confirmar un prejuicio. Pensaba que todos los vuelos eran iguales. Creía que sus colegas exageraban. Incluso estaba preparado para burlarse de ellos al regresar. Sin embargo, terminó siendo el quien tuvo que reconocer que estaba equivocado. No porque Chile fuera perfecto. No porque todos los chilenos fueran extraordinariamente educados.
No porque no existieran pasajeros difíciles, sino porque descubrió un tipo de humanidad cotidiana que había dejado de mirar. Una mujer limpiando una mesa puede parecer insignificante. Un muchas gracias puede parecer insignificante. Un pasajero esperando 5 segundos para dejar pasar a otro puede parecer insignificante. Pero miles de comportamientos pequeños terminan construyendo la atmósfera de un lugar. Y eso fue lo que Daniel sintió. Meses después alguien le preguntó cuál era su destino favorito. Daniel tenía muchas opciones. Nueva York, Roma, Dubái, Barcelona, Singapur. Pero respondió: Santiago. ¿Por la ciudad? Daniel negó. No exactamente. ¿Por la cordillera? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Daniel pensó durante algunos segundos. Porque cada vez que vuelvo de allá recuerdo por qué quise ser piloto. La otra persona quedó en silencio. Daniel tampoco explicó más. No era necesario. Desde entonces, cada vez que aparecía Chile en su calendario, ya no veía solamente códigos de aeropuerto. No veía únicamente horas de vuelo. Veía rostros. Escuchaba nuevamente aquel muchas gracias. Recordaba a aquella mujer diciendo que los trabajadores de limpieza también tenían harta pega. Recordaba al hombre mayor reconociendo que mientras los pasajeros dormían, la tripulación continuaba trabajando. Y quizás esa sea la parte más polémica de esta historia. Porque uno podría decir: pero eso también ocurre en otros países. Por supuesto. También existen chilenos maleducados. Naturalmente. También hay vuelos hacia Chile donde queda basura. Sin duda. Ese nunca fue el punto. El punto es cómo ciertos encuentros pueden destruir una idea demasiado simple que tenemos sobre otro país. Daniel pensaba que ya conocía a los pasajeros porque llevaba 12 años transportándolos. Chile le mostró que en realidad había dejado de observarlos. Y esa diferencia cambió su carrera. Así que la próxima vez que escuchen a un extranjero contar sorprendido una costumbre chilena que para ustedes parece completamente normal, quizás valga la pena prestar atención. Tal vez esté viendo algo que nosotros dejamos de ver hace años. Porque muchas veces el valor de una cultura no aparece únicamente en monumentos, estadísticas, paisajes o grandes discursos. También aparece cuando nadie está mirando. En cómo dejamos un asiento. En cómo tratamos al trabajador que nos sirve un café. En cómo respondemos cuando alguien nos ayuda. En si pensamos o no en la persona que ocupará nuestro lugar después. Daniel llegó convencido de que un vuelo era solamente transporte. Chile terminó enseñándole que dos vuelos técnicamente idénticos podían sentirse completamente diferentes dependiendo de cómo las personas decidieran compartir ese espacio. El avión era el mismo. La cabina era la misma. Las reglas eran las mismas. El cielo era el mismo. Lo que cambiaba era la actitud humana. Y por eso, meses después, cuando otro piloto intentó cambiarle un vuelo a Santiago por uno mucho más conveniente hacia Nueva York, Daniel ni siquiera lo pensó. No. Te doy además mi fin de semana libre. No. ¿Qué tiene Chile que no tenga Nueva York? Daniel sonrió. Miró su calendario. Y respondió: cuando vueles para allá, vas a entender. Porque algunas cosas, por más que uno intente explicarlas, solo se descubren cuando se viven. Y a veces basta un simple gracias de un desconocido para recordar algo que uno había olvidado durante años. Que detrás de cada trabajo existe una persona. Que detrás de cada servicio existe esfuerzo. Y que recibir algo con respeto puede ser tan importante como entregarlo con dedicación. Esa fue la lección que un piloto británico jamás esperaba encontrar al otro lado del mundo. No en Tokio. No en Nueva York. No en Dubái. Sino aterrizando frente a la cordillera de los Andes, en Santiago de Chile. Y quizás por eso aquella aparentemente absurda pelea mensual entre pilotos dejó de parecerle absurda. Ahora Daniel era uno de ellos. Cada vez que aparecían las 3 letras SCL en la pantalla, levantaba la vista inmediatamente. Porque ya sabía que detrás de ese código existía algo que ninguna hoja de operaciones podía explicar. Una experiencia. Una forma de relacionarse. Una oportunidad de recordar que volar no significaba simplemente transportar cuerpos de un continente a otro.
significaba conectar personas. Y eso, después de 12 años creyendo que lo había visto todo, fue lo que Chile terminó devolviéndole.